Les doy la bienvenida a la semana de UNIPE virtual. Como ustedes saben, en esta semana se propuso desde la universidad realizar diferentes encuentros para abordar temáticas que nos atraviesan a todos en nuestra formación docente, en la formación de posgrados y en nuestra formación continua. En este caso, nosotros participamos de la mesa Políticas de Inclusión Educativa y Discapacidad, donde nos proponemos hacer un recuento de la situación actual de la discapacidad y de la inclusión en la Argentina, en algunos espacios puntuales, y especialmente compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos tenido durante la primer corte de la actualización académica, ¿sí?, en políticas de inclusión y discapacidad. Para eso vamos a compartir esta mesa o este debate con diferentes expositores, ¿sí?, que participan tanto desde UNIPE como formación de la universidad, también de la UTE, que fue quien produjo en cierta manera y también nos acompañó en la producción de esta formación continua. En una primera instancia nos van a hacer la apertura de la mesa la gente de UTE, ¿sí?, tanto Romina como Natalia. Después voy a hacer una breve introducción a partir de la selección de algunos aportes que han hecho los cursantes de la actualización académica que me parecen interesantes poder compartir con ustedes para tensionar algunas ideas que circulan en las aulas en la actualidad. Después las vamos a escuchar a Marcela Terry, que también va a hablar sobre la formación docente en inclusión. Y después va a cerrar la mesa también nuestra compañera de UNIPE, Guadalupe Paín, ¿sí?, para hablar un poco sobre cómo se aborda en la territorialidad de la Argentina diferentes propuestas y formas de pensar la inclusión educativa. Así que bueno, para dar inicio, si querés, Romina, Natalia, si quieren iniciar, las escuchamos. Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Romina, soy secretaria de Educación Especial de la UTE, Unión Trabajadores de la Educación. Sé que contamos con poquito tiempo, así que bueno, desde la UTE decidimos hacer un breve recorrido de cómo llegamos a esta actualización en políticas de inclusión educativa y discapacidad, que es un convenio entre la UNIPE y la UTE, ¿sí? Entonces voy a hacer un breve recorrido de cómo fuimos llegando hasta esta instancia. En el 2024, desde la Secretaría de Educación, nos dimos la decisión política, junto con la Secretaría General y la Secretaría de Educación, de llevar adelante una serie de encuentros situados que nos permitieran dialogar sobre las prácticas de enseñanza, los quehaceres docentes y los saberes que producimos en las aulas, en las diferentes instituciones escolares. En nuestro caso, más desde la educación formal, ¿no? Me cayó un auricular. ¿Se escucha? Sí. Sí, Romy, se te escucha bien. Perfecto. Estos auriculares no me dejan muy tranquila. Bueno, este ciclo de formación con docentes, que fue, como decía recién, situada en territorio, dimos en llamar con el nombre de Pedagogía en el Territorio, recuperando nuestras prácticas de enseñanza para construir la escuela que queremos. En este sentido, nuestro posicionamiento político, pedagógico y sindical es reconocernos como docentes intelectuales, ¿no?, al decir de Giroux, que trabajamos, militamos y producimos conocimiento. Son saberes que se enriquecen desde la creación colectiva y obviamente en conversación con otros sujetos que son partes del campo de la educación. Este es nuestro posicionamiento político-pedagógico y en esta línea es que decidimos llevar adelante este ciclo de formación entre pares, pedagogía en el territorio. ¿Cómo se fue desarrollando esto? Bueno, ustedes saben, o para los que no, lo digo porque no sabemos muy bien con el público que contamos, pero se hicieron encuentros digitales. ¿Se escucha? Sí. Sí, porque se me cayó el auricular. Bueno, se hicieron encuentros distritales, encuentros territoriales, zonales, donde se agruparon diferentes distritos. Romy, algo pasó con el sonido. Romy, se escucha bajito. Se escucha muy alejado, Romy.
A ver ahora. Sí. Bien. Se me escapan. Bueno, como les decía, en estos diferentes encuentros llevamos adelante con diferentes ejes temáticos. ¿Sí? Hicimos 7 encuentros territoriales. Uno de ellos, y el que más repercusión y convocatoria tuvo, fue el que dimos en llamar Debatir la inclusión, prácticas y políticas. A través de todos encuentros, bueno, todos estos encuentros trabajamos con 3 preguntas ejes, que bueno, siempre es las mismas, y la invitación fue amplia de estos encuentros a todos los niveles del sistema educativo, y de esta manera nos dio la posibilidad de tener conversaciones muy enriquecidas, ¿sí? Gracias a la presencia de la diversidad de trabajadores y trabajadoras de la educación. A partir de acá fuimos armando un acumulado. Fuimos armando un acumulado con las conversaciones, con las experiencias que iban compartiendo los y las docentes de su trabajo en las aulas, en los diferentes niveles, y fuimos elaborando un acumulado de estas narrativas, ¿no? Donde justamente se propiciaran espacios de intercambio bien propio en el territorio. Y en el simultáneo, durante el año 2024, también en la UTE estuvimos realizando encuentros, diferentes encuentros de las distintas áreas y modalidades para pensar cuestiones específicas de cada uno de esos niveles, ¿no? De esos sectores. Y obviamente, nuevamente, el tema de la inclusión educativa fue una emergente muy presente, bueno, dadas las características quienes trabajan en las escuelas. Yo conozco las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente, quienes trabajan en las escuelas, en los diferentes niveles, el tema de la inclusión plena, como se había planteado en su momento, trajo muchas situaciones complejas hacia el interior de cada una de las instituciones. Entonces, fue un tema que fue muy recurrente, y en las recorridas que hacemos nosotros, también desde el sindicato, podíamos observar esta situación y los problemas que le traían a los propios docentes, y todavía está, abordar diferentes particularidades. Hay una compañera de Santa Fe ahí que se suma. Así que bueno, para ir cerrando, por estos 2 caminos, es decir, desde la formación de pedagogía en el territorio y estos encuentros gremiales que tuvimos en el sindicato, fuimos elaborando un posicionamiento político sindical. En este caso me refiero a inclusión, pero también respecto de otros temas, y a partir de esos insumos, por un lado, pudimos llevar la voz de los docentes al Ministerio de Educación con ciertos reclamos y ciertas lecturas de lo que está pasando en las instituciones escolares, y por el otro lado, también desde la Secretaría de Educación, algo que salía mucho también entre los docentes era la necesidad de tener una formación en esta temática. Y fue en este sentido que, bueno, tuvo el final feliz de poder armar esta actualización para todos nuestros compañeros y compañeras en convenio con una gran universidad, y que, bueno, que la verdad que nos sentimos muy orgullosos y orgullosas, que después Damián va a dar más particularidades de esta actualización. Pero bueno, ahí es más o menos el pequeño recorrido para que tengamos el marco de cómo llegamos hasta aquí. Nati. Bueno, buenas tardes a todas, todes, todos. Soy Natalia Carballo, soy secretaria de Equipos de Apoyo y Servicios Profesionales, también en la Unión de Trabajadores de la Educación, y fui parte del proceso de creación y sobre todo de conversación y de trabajo en construcción de lo que dimos, lo que pudimos producir en términos de este convenio entre UTE y UNIPE para pensar la discapacidad y la inclusión. La verdad es que fue una construcción muy interesante, porque, como decía Romy, todo el insumo que teníamos de los docentes y las docentes de la ciudad
nos interpelaban en términos de qué podemos decir los docentes acerca de la inclusión, poder seguir conceptualizando, poder empezar a desandar algunas prácticas, algunas miradas, algunas cuestiones, cuáles otras reforzar y de qué otra manera seguir interpelándonos. La verdad que todo el proceso de construcción de esta actualización trajo un montón de debates hacia el interior de quienes conformamos esa comisión académica, y fue muy interesante porque esos debates pudieron ponerse a la luz también en lo que después va haciendo el dictado. Nosotros como sindicato de los trabajadores de la educación hemos tomado una posición también teórica a partir de constructos que venimos formulando desde hace muchos años, y entonces no queríamos dejar de mencionar que cuando nuestro sindicato y todo lo que nos damos políticamente en términos de pedagogía y de formación tiene que ver con una mirada inclusiva, entendiendo la inclusión escolar como una mirada, una posición sobre el aprendizaje y sobre la enseñanza. Es un modo de hacer y de estar en las escuelas, y queríamos traer otro concepto que nos acompaña un montón y que en educación especial y en equipos de apoyo es algo que venimos trabajando fuertemente y que seguiremos en ese camino, que tiene que ver con el concepto de las trayectorias escolares. Tomamos de un gran trabajo que en su momento han hecho Sandra Nicastro y Beatriz Greco, en términos y que no queríamos dejar de traerlo hoy, de poder pensar que cuando pensamos una trayectoria escolar, la tenemos que pensar, la entendemos como una trama entre la subjetividad y la institución, que no es una cuestión dicotómica, que no es o una u otra, y que no es una sin otra, que es en un momento situado, teniendo en cuenta la singularidad y teniendo en cuenta el recorte que la institución puede hacer para armar un dispositivo. La trayectoria es un dispositivo que tiene que estar entramado entre esa singularidad, esa subjetividad y la institución. En ese sentido lo queremos plantear como posición, porque también políticamente se está dando un gran momento de cambio hacia el interior de las escuelas, en cómo seguir pensando la inclusión, y como sindicato apoyamos el entramado, la articulación interáreas y el poder pensar que la inclusión no se trata de lo que le pasa a un niño, a una niña, sino que se trata de qué hacemos todos dentro de la escuela y en cada lugar que ese niño necesite, para que ese niño pueda transitar escolarmente de la mejor manera posible, sin perderse de las cuestiones como tan básicas de la infancia, que a veces son complejas, como poder jugar, poder divertirse, poder socializar, poder aprender, y que el lugar escolar sea el lugar de la niñez. Bueno, nada más. Esta es nuestra posición desde la UTE, y queríamos volver a seguir construyéndolo con todos ustedes y seguir remarcándolo cada vez que podamos. Muchísimas gracias, Natalia, Romina, por hacer la génesis de esta propuesta, ¿sí? Y el recorrido que fueron realizando. Gracias. Quería compartir con ustedes, yo estoy a cargo del primer seminario de la actualización académica, que son debates actuales sobre discapacidad. En este espacio, una de las propuestas que tenían era, a partir de la lectura de diferente bibliografía, un foro abierto donde los diferentes cursantes iban volcando, bueno, sus trayectorias como docentes en los diferentes ámbitos escolares, de roles, y qué vivencia habían tenido
respecto a la inclusión, a la integración, ¿sí? En cada momento. En ese foro abierto, ¿sí? Que no era obligatorio, ¿sí? Sino que era para aquel que tenía ganas de compartir algo, ¿sí? O de su cotidianidad, o que le haya despertado la lectura de algún material, yo seleccioné 6 presentaciones, nada, solamente a modo de ilustración, y porque me parece que cada una de ellas representa muchas otras y nos permite pensar, bueno, qué pasa en la escuela, en las aulas, ¿sí? A 20 años de la ley federal, cuando seguimos hablando de inclusión y de la necesidad de la formación en inclusión, casi como si fuera algo nuevo. Y no, hace mucho que estamos, y a veces tenemos la sensación de que nada cambió, o de que falta mucho, pero se construyó mucho. Así que le voy a leer las 6 participaciones. Sé que hay muchos, porque los estoy viendo, de las cursantes que están acá hoy acompañándonos, así que capaz reconozcan sus palabras. Yo no pongo los nombres de cada una, ¿sí? Sino solamente la formación, el trabajo y alguna apreciación que hayan hecho. La primera dice así: soy profesora de historia en una escuela media en Cava. Coincido en que muchas veces la palabra escrita dista mucho de la realidad en el aula, y que en la realidad muchas veces la inclusión no es acompañada de recursos de formación o de acompañamiento en las instituciones. La segunda dice: soy docente a nivel secundario hace muchos años. También formo parte de un DOE, un equipo de orientación escolar. Pero también me quedo pensando en qué pasa con esos alumnos que tienen discapacidad, pero no pueden acceder a un certificado único de discapacidad. La tercera presentación dice: soy profesora de grado y psicopedagoga. La temática de discapacidad nos convoca a todos y a todas, estemos en el nivel o en la modalidad que sea. El cuarto dice: soy directora de una escuela primaria en el Bajo Flores. La inclusión no es nueva, hace muchos años se habla de ella, pero hoy nos interpela de otra manera. Creo que el trabajo debe ser artesanal, situado y colectivo. La quinta dice: soy profesor de educación superior en ciencias de la educación. Hay un enorme desafío y un hueco legal, ya que el Estado no está obligado a garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de estudiantes en el nivel superior. Entonces, esto constituye una empresa imposible para una persona con alguna dificultad, porque no puede acceder a ninguna herramienta ni a ningún apoyo que garantice su trayectoria. Y el último, que quería compartir con ustedes, dice así: trabajo hace 10 años como educadora de adultos en programas de alfabetización de terminalidad de primaria para jóvenes y adultos. Hace 3 años estoy en una sede en la que articulamos con 2 escuelas especiales. Casi todo mi grupo de alumnos proviene de ahí. Realidades distintas, distintos niveles escolares o educativos, mejor dicho, distintas formaciones, distintos ámbitos laborales, roles, y la temática de la inclusión sigue interpelando, marcando necesidades de cambio, marcando también algunos logros. En la primera que quería compartir, en esto de la sensación de que dista mucho la palabra escrita de lo que pasa en el aula, ¿sí? Esta tensión casi clásica de la historia de la educación entre lo que se escribe y lo que se hace, y poder pensar de dónde se producen los cambios. Digo, si esperamos que el cambio venga de la normativa o si es de nuestra tarea cotidiana, que pujamos y obligamos a un cambio de normativa que garantice la trayectoria de determinados estudiantes. ¿Qué herramientas tenemos para poder hacer carne esa letra que aparece en una normativa? Si nosotros mismos pensamos que la normativa es ideal, ¿sí? Porque una cosa es decir, no tengo forma de cumplir con esa normativa a la que quiero alcanzar, y otra cosa es pensar que la normativa es un ideal, que bueno, está porque queda bien decirlo, pero en la práctica no es así. En la práctica pasan otras cosas. Bueno, yo creo que hay espacios formativos, quizás como la actualización que estamos
atravesando, donde partimos de la práctica y de la palabra del docente en el aula. Y después tratamos de unirla y de unificarla a cuestiones teóricas y normativas, ¿sí? Que creo que no distan demasiado de la práctica o de lo que tendría que ser la práctica. El tema es el camino a recorrer hacia esa normativa. También me quedé pensando en la compañera que comparte esta mirada de estudiantes que presentan alguna dificultad pero no tienen CUT. Y ahí se me abrían dos caminos para atencionar en nuestras prácticas áulicas. Una se me viene rápidamente que tiene que ver con la sobreetiquetación, ¿sí? O sobrediagnosticación, esto de poder pensar de que para poder modificar algo de nuestra trayectoria educativa, de nuestra forma de dar clase, tiene que estar garantizado con un CUT, si no, no se puede modificar nada. Si no, no se modifican tiempos, métodos, evaluaciones. Si hay una necesidad de que haya un CUT para poder decir, bueno, con el CUT sí. Y por otro lado, lo que se me abría sobre esta pregunta, y más en este contexto, es, bueno, evidentemente hemos llevado a la inclusión a un terreno más legislativo que educativo, digo, porque el CUT es el que habilita, ¿sí?, a veces acceder a un montón de estrategias, recursos, apoyos que sin ese CUT no están. Yo me pregunto si la inclusión es solamente una obligación, especialmente la inclusión educativa, del sistema educativo, ¿no? Creo que hay otros actores que también intervienen y es necesario tensionarlos en el aula. No depende solamente de la escuela la inclusión educativa, aunque estemos en la escuela. Necesitamos garantizar un montón de otros apoyos, ¿sí? Armar redes con otros espacios sociales, de salud, comunitarios, que también sostienen la escolaridad de nuestros estudiantes. También me gustaba la maestra de grado que dice, la inclusión o la temática de discapacidad nos convoca a todos más allá de los niveles y modalidades, ¿sí? Creo que este es un avance. En el seminario trabajamos un texto ya que tiene más de 30 años de Blanca Núñez, que trabaja las respuestas emocionales de los docentes de común, la primera vez o los primeros años que tenían que compartir sus espacios áulicos con maestras integradoras o con estudiantes con alguna temática, con una condición particular, y las respuestas eran yo no estudié para esto, ¿por qué este chico está acá? ¿Por qué viene la integradora? ¿Por qué no se la lleva a la escuela especial? Hoy no aparecen estas preguntas. Hoy las preguntas que aparecen en la mayoría de los cursantes y las inquietudes que aparecen tienen que ver con qué herramientas puedo yo construir para acompañar a este estudiante, ¿sí? Creo que hay cierta conciencia de corresponsabilidad pedagógica, por lo menos en la mayoría. También pensaba en la directora de la primaria del Bajo Flores, que dice la inclusión existe hace mucho, hoy nos interpela de otra manera, y ahí también podríamos tensionar en nuestras escuelas qué es incluir en el 2025, ¿sí? Y qué es dista de los primeros proyectos de inclusión o de integración educativa ya por los 90, ¿sí? ¿Qué cambió de la ley de la Declaración de Salamanca hasta ahora? ¿Sí? ¿Qué mirada construimos diferentes? Y después me quedé pensando también en lo que trae este docente a nivel superior, porque abre un nuevo debate que tiene que ver con la incorporación o el acceso de estudiantes con discapacidad al nivel superior, donde hay muchas diferencias con los niveles anteriores, no son obligatorios, ¿sí? Hay un título habilitante, digo, hay nuevas puertas que se abren y que si se abren tiene que ver con accesos ganados y con derechos conquistados del colectivo de personas con discapacidad en el ámbito educativo. No digo que sea fácil de resolverlo ni de pensar, pero bueno, hay que pensarlo también. Fíjense que los textos que yo le traje, los recortes que traigo de los participantes, no hay de nivel inicial. La mayoría de los cursantes no son de nivel inicial, son de nivel medio, ¿sí? O son de escuelas primarias de contextos que tienen mayor vulnerabilidad, ¿sí? O de nivel superior. A mí me parece que no es azaroso que las preguntas que hace unos años aparecían en el nivel inicial, hoy aparecen en el nivel medio. Y el último que compartí con ustedes también me llamó mucho la atención por el tema de la acreditación y la certificación de la primaria en los estudiantes con discapacidad.
esto que cuenta la compañera que trabaja en un programa de alfabetización, no sé si es el PAEBIT o alguno similar acá en Capital, donde tiene estudiantes con discapacidad en su mayoría. Me pregunto qué pasa con esas trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad que terminan su trayectoria primaria y necesitan acreditar en una formación del joven y del adulto. Si tiene que ver con la falta de certificación de la modalidad de intelectuales en especial, si tiene que ver con que no acceden a primaria. Me pone sí, Denis, del PAEBIT. Estaba acá. Yo les dije que se iban a sentir reflejados con sus palabras. Me parece que la certificación de terminalidad de estudios de los estudiantes con discapacidad, principalmente los estudiantes con discapacidad intelectual, sí, porque las demás escuelas sí acreditan, también nos plantea un nuevo desafío en las escuelas, ¿sí? En el nivel medio y en el nivel superior. Bueno, como verán, no traje ninguna respuesta. Compartí las inquietudes que ustedes habían transmitido en el curso, porque me parece que tiene que ver con cómo se piensa hoy en las aulas la inclusión, cuáles son los miedos, las demandas. Algunas son históricas y otras creo que son nuevas, que tienen que ver con esto, con lugares de acceso que han tenido las personas con discapacidad en los últimos años, como son el nivel medio y el nivel superior. Nada, no quiero alargarme más porque tenemos a dos compañeras que ahora van a compartir también sus miradas, pero los invito a pensar esto que decía la maestra del Bajo Flores, que era directora. Dice, hoy la inclusión nos interpela de otra manera. Incluir hoy no es lo mismo que integrar hace 20 años atrás. Pero es un trabajo que se hace de manera artesanal, situado y obviamente colectivo. Así que bueno, les agradezco el espacio y nada, le cedo la palabra a Marcela. Gracias, Damián. Bueno, lo que les voy a presentar va en la misma línea. Me reconozco en la experiencia que relata Romina, en la UTE, ahí fuimos parte, así que voy a comentar la experiencia de formación docente en la UNPAS. Cuento un poquito sobre la UNPAS. Vi que había gente de Santa Fe, no sé si hay de otros lugares, así que brevemente comento que la UNPAS es la Universidad Nacional de José Cepaz. José Cepaz es el conurbano bonaerense, es el tercer cordón. Tercer cordón significa desde Ciudad de Buenos Aires hacia el interior de la provincia. Tercer cordón es un distrito con algunas cifras educativas, socioeconómicas complicadas. La universidad tiene ya unos cuantos años funcionando y con mucho crecimiento. Y lo que voy a comentar es la experiencia de dos carreras de formación docente en educación especial, que son carreras nuevas. Una es con orientación en sordos e hipoacúsicos y la otra es con orientación en discapacidad visual. Son nuevas, recién este cuatrimestre que comienza vamos a tener las carreras completas, la cursada completa. Hago un paréntesis solo para que quede acá dicho la preocupación, la gran preocupación que tenemos en la UNPAS y en nuestras carreras en particular. Primero, por la ley de emergencia en discapacidad, el veto, toda esa situación que nos preocupa muchísimo. Repudiamos lo que sucedió ayer. Y por otro lado, la situación de las universidades nacionales, también en relación con el desfinanciamiento que atravesamos, y que carreras como las nuestras, discapacidad visual, la orientación sordos e hipoacúsicos, son carreras pequeñas y que si no las da el Estado y no se dan en una universidad nacional o en un instituto bancado por el Estado, no se dan. Y son grupos minoritarios que quedan sin su derecho y sin formación especializada para su atención adecuada. Así que estamos atravesando esa preocupación. Bueno, entonces voy a comentarles sobre la formación docente y algunas cuestiones que tienen que ver con la inclusión.
Dejo de lado, porque te escuchaba, Damián, la experiencia de estudiantes con discapacidad que están cursando allá en Lompaz, que cursan nuestras carreras, que es re interesante, queda para, ya las comprometo para otro momento, para escuchar cómo venimos trabajando con esas estudiantes y con el área de accesibilidad de la universidad. En primer lugar, quería comentar dos cuestiones que tienen que ver con el posicionamiento político-pedagógico. Romina también lo planteaba así en el desarrollo de la experiencia en territorio. Y son dos aspectos que no les van a resultar para nada novedosos, pero que también me parece que hay que decirlo de vuelta, y sobre todo en estos tiempos porque se reactualiza siempre esta discusión. Entendemos, y así pensamos la formación docente, entendemos que todo acto educativo es un acto político. Entonces, desde ahí tomamos las decisiones, desde ahí se pensó la carrera y desde ahí enseñamos y discutimos también en cada materia, en cada propuesta, asumiendo el posicionamiento ideológico que tenemos. Entendemos que la tarea de la escuela es la democratización de los saberes y que es la democratización de los saberes para todos y para todas. Ayer veía en la manifestación y en la represión que hubo la preocupación de los familiares y que decían, mi hijo también importa, estos chicos también importan, los pobres también importan, y ese es el posicionamiento que asumimos en Lompaz. Entendemos que la escuela es el lugar para todos y para todas y que en particular en la formación que proponemos entendemos a la educación especial como la que va a mirar y va a garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Y por otro lado, que ya lo nombraban recién los compañeros, la cuestión de la inclusión no es nueva, obvio. También está en discusión el término, hay vueltas, hay reformulaciones. Tomamos la palabra inclusión para pensar esa escuela para todos y para todas, pensando también en los movimientos, y lo decían recién, en los movimientos que requiere ese estar todos y todas aprendiendo en la escuela, que no es una palabra, no se resuelve en una materia, es un posicionamiento político que requiere de una práctica que acompañe. Desde ahí entonces comento brevemente 4 aspectos que nos parece que en los que se juega, que tienen que ver con la inclusión, 4 aspectos de la formación docente que proponemos. En primer lugar, la cuestión de la identidad docente. Entendemos, y esto lo transmitimos a lo largo de la carrera, en las distintas materias, en las discusiones con las estudiantes, en las conversaciones con los profes. Entendemos que somos trabajadores de la educación, formamos trabajadoras de la educación, y en ese sentido, bueno, como trabajadoras, también lo decía Romina hace un rato, asumiendo el trabajo intelectual y asumiendo el compromiso con el derecho a la educación de los niños y niñas y de los estudiantes con discapacidad en particular. Asumirse también como trabajadora de la educación implica ser parte de un colectivo docente, y entonces desde ahí poder pensar los problemas de manera colectiva y superar la mirada individual. Ese es un primer punto que tiene que ver con la formación docente y este posicionamiento en particular con las consecuencias que implica. Un segundo punto que también intentamos trabajarlo a lo largo de la carrera es esta idea de articulación entre la modalidad y los niveles. La necesariedad de esa articulación de pensarse maestra de educación especial que habla, que mira, que dialoga, que necesita los niveles. De vuelta, no es una mirada individual de los problemas y de sus soluciones, sino que es en colectivo y que es con otras instituciones y con otras docentes y otros equipos.
Entendemos que la cuestión de la inclusión no se juega ni en el ámbito de la educación especial, ni en el nivel, sino en ese encuentro. Así que esto lo discutimos mucho con los mismos profes, con las mismas profes, y en las conversaciones, en las materias, con las estudiantes. Un tercer punto que tiene que ver con esto también es cómo vivimos eso en las prácticas. Me parece que se cortó por lo menos para mí lo que estaba tomando Marcela. Sí. Ahí está. Recuperamos, Marcela. Es esta computadora que va y viene. Los de Ciudad la deben conocer. Bueno, ¿se escucha ahí? ¿Sí? Listo. Entonces decía, un tercer punto tiene que ver con las prácticas, cómo implementamos los trayectos de prácticas para que den cuenta, para que haya vivencias y experiencias que muestren realmente la articulación entre la modalidad y los niveles. Es un desafío para que las estudiantes, pensar cómo lo organizamos para que las estudiantes puedan transitar todas las experiencias, las tareas, los roles, los espacios que viven y que atraviesan y en los que se desempeñan las docentes de educación especial en sus tareas diarias. Entonces, no es solo lo referido a la enseñanza, sino también interesa que aparezcan en los trayectos de prácticas espacios como reuniones de equipo de orientación, espacios de reunión con equipos directivos, con docentes de especial, con docentes de otros niveles. Bueno, poder mostrar en las prácticas todo ese abanico que tiene que ver con el desempeño real de la maestra de educación especial. Y por último, un punto que tiene que ver además con ser una formación docente en el seno de una universidad, también nos interesa en la formación docente ofrecer espacios que tengan que ver con la producción de saber. Entendemos, y tiene que ver también con el primer punto, entendernos trabajadores de la educación es asumir que producimos saber pedagógico. Entonces la universidad en estas carreras intenta también darle lugar a eso, a la formación para la investigación, a la formación en la misma participación en equipos de investigación. Entendemos que parte de la inclusión se juega en buenas propuestas de enseñanza y que para esas buenas propuestas de enseñanza necesitamos saber más. Necesitamos más saber pedagógico, más saber didáctico, que nos hablen sobre cómo abordar los problemas de enseñanza a personas con discapacidad. Entonces, ese es un cuarto punto que tiene que ver en nuestra formación docente con la inclusión. Los dije rapidito. Hay más para decir y hay más para decir de cada uno y hay algunos otros puntos, pero me parecía interesante tomar estos cuatro. Bueno, Marce, sé que estás comprometida con otro espacio. Te quedáis a que quedan unos minutitos. Sí. Para ya. Que quieras cerrar. Solo el cierre, gracias, Dami. Solo el cierre, retomar también las tensiones que iban apareciendo. Una tensión es la cuestión de la práctica histórica y de los formatos históricos que tenemos, que tienden a la homogeneidad, a circuitos separados, a cuestiones que de a ratos parecen superadas, pero no. Entonces siempre ahí hay una tensión y en la formación docente se reviven también. Y lo último, la necesidad de políticas, lo decían también a través de los escritos que vos presentabas, Damián, la necesidad de políticas que generen condiciones para que estas cuestiones puedan ser reales. No es una cuestión de ni de ganas ni de iniciativa de una institución, sino que son cuestiones que necesitan decisión política para contar con los recursos, con la normativa, con los espacios y tiempos. Bueno,
Gracias. Y queda lo de la UNPAS de estudiantes para otra ocasión. Dale. Gracias. Todo un debate de estudiantes en nivel superior. Para la próxima. Gracias, Marcela, por hacerte el tiempo de compartir con nosotros. Bueno, ahora sí nos queda para cerrar poder escuchar a Guadalupe Padín, que también es profe de la actualización académica en el segundo seminario de Políticas Públicas e Inclusión Educativa. Así que bueno, Guada, te escuchamos. Bueno, gracias. Hola a todas y a todos los que están acá. Bueno, de nuestra parte era contarles también un poco de qué se trata este recorrido, esta actualización que venimos pensando y poder enmarcar además la formación, las prácticas en territorio y situadas que tiene cada uno en lo que son las políticas de enseñanza a nivel nacional, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el país? Vemos y veíamos y analizábamos críticamente que muchas veces la inclusión parece más estadística que de otro tinte, ¿no? Que decimos cuántos estudiantes incluidos hay hoy en las aulas y parece que estamos hablando solo de la matrícula que está en la educación común, ¿no? Estamos hablando que desde ya atraviesa y preocupa a cada uno de los docentes que están con esos estudiantes en la cotidianidad y el trabajo que hacen los docentes de especial, los supervisores, los directores, los inspectores, etcétera, pero que cuando hablamos de estudiantes con discapacidad tenemos que pensar que también hay un 40% de la matrícula que está en escuela especial y hay un 60% que está en escuela común en términos del país. Vos comentabas, Dami, que son pocos los docentes de inicial inscriptos y yo pensaba automáticamente en los números, ¿no? Y pensaba, claro, el 78% de los chicos del nivel inicial con discapacidad están en el nivel inicial. No pasa esto tanto en el nivel primario, si bien cada vez es mayor la cantidad, pero también hay una problemática, en términos de política de inclusión, que tiene que ver que, aunque aumentó exponencialmente la cantidad de estudiantes con discapacidad en las escuelas comunes y se redujo en un 19% la matrícula en escuela especial, los cargos docentes de educación especial para acompañar las trayectorias aumentaron solamente un 16%. ¿Cómo acompañamos trayectorias en un contexto en donde quienes están teniendo que estar día a día con las escuelas, con los directivos, con las familias y con los estudiantes, en territorio no se acompaña, en términos estadísticos, si se quiere, para poder pensar estos formatos organizacionales? ¿Y cuáles son esos formatos organizacionales? También es otra de las cuestiones que planteamos, no solo para pensar en cantidades de docentes o de estudiantes o de accesibilidad en las escuelas, sino en términos de, ¿qué es la inclusión? ¿Cómo vemos la inclusión? Que no tiene que ver solamente con este número, que este número en todo caso de lo que nos habla es que hay poca información de otra índole para poder analizar a grandes rasgos las políticas educativas del país, pero que lo que también dice, dicen las normativas, es que hay un fuerte peso en relación a qué pasa en la escuela común, pero nos tenemos que plantear qué significa incluir desde este marco, ¿no? Político, pedagógico y enseñante, y cómo en definitiva hay distintas experiencias en los diferentes territorios de la República Argentina que acompañan estos procesos. Hay modelos organizacionales diversos. En algunas provincias existe un docente de educación especial por escuela común, que está acompañando la trayectoria para toda la institución. En otros lugares es por territorio, ¿no? Cada escuela especial tiene un radio de injerencia en donde efectivamente hay docentes que están enseñando junto con los docentes de común a estudiantes con discapacidad. En otras se atiende por caracterización, pero y en otras, en una provincia, en Argentina al menos, no hay matrícula en escuelas especiales, sino que todos están en común. Los cursantes de la actualización están en distintas realidades, ¿no? Y viven en distintos territorios y en estos acompañan trayectorias de acuerdo a las políticas educativas que se fijan. Y en la Ciudad de Buenos Aires salió una resolución recientemente, pero la tienen las diferentes jurisdicciones. Y me parece que lo interesante es poder pensar, tanto a nivel federal como en cada uno de los territorios, qué es lo que habilitan las normativas y las resoluciones y cuáles son los silencios también, ¿no? Que dejan
estas resoluciones. Cuando vos nombrabas las experiencias y comentabas qué pasa con aquellos que están en escuelas de adultos, por ejemplo, pensamos, bueno, de lo que no tratan las resoluciones tiene que ver con qué pasa con la certificación cuando se habla de discapacidad intelectual puntualmente, pero de escuela especial en 18 de las 24 jurisdicciones del país, donde no se certifican las trayectorias, y estoy hablando de las trayectorias del nivel primario, ¿sí? Cuando tenemos una educación secundaria obligatoria que del 2006 a la fecha debieran cumplir todos los estudiantes que transiten por el sistema educativo. Entonces, digo, cuando pensamos en políticas y cuando pensamos en resoluciones, tenemos que pensar aquello que está y aquello por lo que se ha avanzado. Creo que en este sentido, cuando hablamos de la trayectoria en educación secundaria, cuando hablamos de que los estudiantes, en general la herramienta privilegiada es el PPI, con la que pueden promocionar su escolaridad y pueden titular el nivel secundario y después ingresar a este nivel superior que hoy plantea desafíos y que plantea preguntas, se hace gracias a un avance que es de los docentes, que es de cada uno de los territorios, pero que también es normativo, digo, en términos de que hoy llega población que antes no accedía a ese tipo de nivel. De la que también tenemos que preguntarnos qué es lo que hace la educación con eso. Nombraban el CUD, y el certificado único de discapacidad lo tiene el 35% de la población con discapacidad, porque no es obligatorio. Pero por otra parte, ¿hasta qué punto un certificado, que en definitiva tiene más raigambre médica, ¿sí? que de otras índoles, nos puede orientar pedagógicamente para poder desarrollar esas prácticas? Entonces, digo, la interrelación tiene que ser absolutamente con otros actores, con los apoyos, con las familias y con la voz de los estudiantes, pero también tiene que ver en qué de la centralidad de la enseñanza, en qué del replanteo del modelo organizacional al interior de la escuela especial, para que todos los estudiantes puedan ser parte de los niveles educativos con las estrategias que requieran, estén en la escuela en la que estén. Y hasta qué punto estar en una escuela especial o estar en una escuela común, si no hay certificación en una y sí en otra, no genera también un espacio de segregación cuando uno piensa en trayectorias educativas que debieran ser continuas y que debieran poder respetar que todos tengan los mismos derechos y que no se vulnere la titulación en uno o en otro espacio. Digo, creo que poder pensar desde las normativas educativas y poder pensar cómo nosotros nos posicionamos frente a esto, nos da también otras herramientas para poder no solamente conocer experiencias y territorios, sino para reposicionarnos y repensar las prácticas cotidianas, con quiénes tenemos que interactuar, cómo tenemos que interactuar y, en definitiva, la necesaria complementariedad que tienen que tener los docentes de educación especial y los docentes de educación común. No se trata simplemente lo que ofrecemos en esta actualización en términos de tematizar la discapacidad o la inclusión como una materia específica, sino que pensarlo en términos políticos y pedagógicos, comprometidos con entender que uno va haciendo camino para una sociedad en donde todos podamos tener lugares y que las prácticas efectivamente sean en territorios más igualitarios y más justos, independientemente de otras políticas que estén intentando avasallar derechos que están conquistados y que pretenderemos seguir luchando y conquistando y yendo por más. Lo cierto es que hoy por hoy tenemos que pensar qué es lo que pasa en las escuelas y también, digo, lo comentaba Marcela hace un rato, qué pasa en la formación docente, ¿no? ¿Qué pasa en la formación docente del docente de común? ¿Cómo se construye este marco de corresponsabilidad para trabajar y pensar conjuntamente con los docentes de especial? ¿Qué pasa también en términos de la formación docente cuando hablamos de educación especial? Que sigue siendo por orientación, pero al mismo tiempo genera una tensión porque las escuelas puras están en pocos territorios, que son los grandes centros urbanos, pero no están en la mayoría de las localidades del interior del país. Entonces, hay que poder dar respuesta a todos los estudiantes. ¿Cómo nos formamos desde y cómo repensamos y discutimos cuál tiene que ser una formación docente inicial, tanto para los docentes de común como para los docentes de especial, y cómo hacemos de esta formación continua y de las prácticas concretas un camino de coenseñanza y de corresponsabilidad, y qué espacios hay efectivamente en la escuela para que esto se construya, ¿no? Porque si no hay tiempos para poder planificar, para repensar la propuesta de enseñanza, para poder evaluar, para generar recursos y para poder conocer otras herramientas, difícilmente en el día a día escolar, cuando uno esté en un aula, pueda adquirir esto
independientemente de las formaciones, ¿no? ¿Qué pasa en los territorios concretos, que es el tercer módulo que vamos a abordar, para que esto efectivamente pueda pensarse y pueda hacerse de otra manera, porque entendemos que la educación nunca es en soledad, que la educación siempre es con otros, y que formándonos entre colegas docentes que podemos mejorar las prácticas que, como bien decía la colega que vos traías, ¿no? Son artesanales, son contextualizadas, son situadas, pero además tienen un objetivo en común que tiene que ver con que si no podemos hacer equipo en conjunto con los colegas que están al lado nuestro, pensándonos no como este es tu estudiante o este es de especial, este es de común, sino en términos de cómo construir un sistema educativo más justo, donde todos participen y donde haya estrategias que rompan esta homogeneidad supuesta, difícilmente vamos a poder lograr procesos de inclusión sin entender que la inclusión se puede pensar de una manera tan simplista como que inclusión es escuela común y segregación es escuela especial, sino complejizando que no son los ámbitos donde eso transcurre, sino que son todas las escuelas del sistema educativo y que son los docentes y que son los directores y que son las redes que se generan a través de ellos para que se puedan hacer prácticas pedagógicas situadas y para que todos, entonces, el 100% de los estudiantes con discapacidad con su grupo de pares, y no pensándolo solamente a ellos como una entidad propia, podamos construir sociedades un poco más justas. Este es el recorrido que hacemos por el seminario y en el que, bueno, obviamente vamos tomando clase a clase distintos aspectos como para poder empezar ahí a desarmar, a desandar y a plantearnos cuestiones de política y de territorio que se cruzan, entrelazan y contradicen a veces, pero que en definitiva generan que podamos tener más herramientas para poder enseñar y aprender, conociendo además cuáles son los marcos que nos rigen y cómo uno puede moverse dentro de esos marcos. Así que bueno, en ese desafío estamos ahora, hoy, con la cuarta clase de la cursada. Bueno, muchísimas gracias, Guada, a Marcela, que no está. La verdad que siempre es un placer escucharla, la claridad. Decir que yo estoy de profe, porque ya me inscribía en el seminario, en el módulo que estás. Me quedé en esto de poder pensar otras formas de inclusión. Digo, uno está tan acostumbrado a la jurisdicción, ¿sí? De que uno está, de que, bueno, acá en Ciudad de Buenos Aires, incluir es maestra integradora, y bueno, quizás hay otras formas, hay otras realidades, hay otras demandas, la necesidad de territorialidad que traías también, ¿no? Esto de poder pensar, cada contexto y poder dar diferentes respuestas desde los sistemas educativos. Y esta tensión que traías también, ¿no? De pensar la inclusión como un lugar, ¿no? La inclusión es por estar en una escuela, entonces está incluido, y todos los que no están ahí están excluidos, y no pensar que hay un sistema que tiene que garantizar la igualdad de oportunidades, de formación, de acceso. Así que, bueno, la verdad que muchísimas gracias por el aporte. Y un dato, no sé si sabían, pero hace un par de años, con el tema del certificado de discapacidad, se intentó modificar por lo que era un certificado de accesibilidad, o por lo menos había una propuesta de cambio que tenía que ver con no construir un certificado desde una mirada médica que paute cuánta dificultad tenía esa persona, así qué grado de discapacidad tenía, sino de poder pensar un certificado de accesibilidad que marque cuáles son los criterios y las necesidades de accesibilidad de esa persona, ¿sí? Quizás el cambio va un poco por ahí también, de poder cambiar la mirada y la concepción sobre la discapacidad. Bueno, no les quiero robar más tiempo, les quiero agradecer a todos los que estuvieron participando del encuentro. Sé que todos tenemos otras obligaciones después de esta mesa, así que bueno, les agradezco el interés por la temática, les agradezco tanto a Marcela, como a Romina, como a Natalia y a Guadalupe, que nos hayan brindado y compartido su saber tan generosamente. Así que bueno, les damos la despedida. Les agradecemos. Gracias. Damián, antes de terminar, quiero tomarme un momento para agradecer, ¿no? Reconocer y agradecer la presencia del profesor Gustavo Gali, director de Educación Secundaria de la provincia de Buenos Aires. Su acompañamiento en esta actividad es un respaldo importante, ¿no? Al trabajo que venimos realizando como universidad y demás, especialmente en torno a los desafíos
de construir una escuela secundaria más inclusiva, ¿no? Y comprometida con el derecho a la educación de las estudiantes y de los estudiantes en general, bueno, y de los estudiantes con discapacidad. Gracias. Bueno. Gracias. Yo tomo, desde la UTE queríamos agradecer a la universidad por darnos este espacio. La verdad que yo estoy haciendo la actualización también a mi ritmo y la verdad que es muy interesante, así que me imagino que para la gran mayoría debe ser de la misma forma, ¿sí? Y agradecer también a nuestra secretaria general Monona, que también como decisión política decidió apostar a esto, ¿no? Que era muy necesario, es muy necesario. Y está la secretaria de Educación de UTE también, Irina, ahí que, bueno, no quiere hablar, pero para que bueno, se gracias, Irina. Gracias, Gustavo, gracias a todos los expositores y a todos los que nos acompañaron en esta presentación.